Hola chicos, me alegra que estén acá. Mi nombre es Jocelyn Muñoz y hoy les voy a hablar sobre cómo casi arruino mi vida migratoria acá en Panamá. Te invito a que te suscribas a mi canal y a que comentes para saber que pasaste por acá y así poder saludarte. Todo comenzó con un viaje a Medellín donde compré 5 outfits deportivos de una marca famosa y reconocida, la del Check. Ustedes saben cuál es. Las compré y no sabía que me estaba metiendo en tremendo problema legal. Cuando venía de regreso a la ciudad de Panamá, en el aeropuerto Aduanas, me revisa la maleta y me decomisa estos 5 outfits que eran toxito deportivo, suéter, medias, falda y short. Estos outfits yo los iba a utilizar para el gimnasio. Y bueno, aduana me los decomisó. Yo pensé que todo quedaba ahí, pero no. A los meses recibo una llamada para una audiencia donde me indican que tengo que presentarme en el órgano judicial porque una marca me estaba demandando por delito contra la propiedad intelectual. Obviamente me asusté mucho y le pregunté al muchacho que me llamó si me iban a meter presa. A lo que él responde que no, que solamente era una audiencia para que yo diera autorización de destrozar la mercancía. Ok, yo voy confiada al órgano judicial, eso sí, me trataron, mejor dicho, como la misma delincuente. ¿Por qué? Porque tú al romper las leyes en cualquier parte del mundo te conviertes en alguien que está cometiendo un delito. Ese día salí muy asustada de esa audiencia, me recomendaron pedir un abogado de oficio y me dieron el número de los abogados de oficio que te asigna la ciudad o el gobierno. Yo pensé que eso era todo, pero no, esto se convirtió en otra audiencia y otra audiencia. En este proceso, yo ya tenía unos pasajes comprados para pasar Navidades en Venezuela y le pregunté al juez si yo podía ir a Venezuela sin ningún problema y él me dijo que sí porque yo no tenía medida cautelar, yo no tenía prohibición de salida del país ni nada por el estilo, simplemente estaba pasando por un proceso legal y no iba a tener problemas. Pero, ¿qué ocurrió? El día 23 de diciembre del 2022, a las 6 de la mañana, cuando voy a pasar migración del aeropuerto para irme a Venezuela, me dice el oficial de migración que yo no puedo viajar porque tengo una alerta migratoria amarilla. Y bueno, se va con mi pasaporte, me dice que lo acompañe y me paseó por todo el aeropuerto. Obviamente yo estaba súper asustada, yo lloraba porque no entendía qué era lo que pasaba si el juez me había dicho que yo podía viajar tranquila. Entonces, nada, el oficial lo que hizo fue pedir mis maletas de regreso, me las entregó y me dijo que tenía que ir a migración y al órgano judicial a que todo esto, a solucionar todo, porque la verdad estaba en un problema legal. Ese mismo día, a las 6 de la mañana, yo llamo a un amigo para que me vaya a buscar en el aeropuerto, a esa hora, las 6 de la mañana. Y yo dije, yo tengo que solucionar esto porque yo tengo que viajar a Venezuela. Y me fui al órgano judicial a buscar una orden que dijera que yo no tenía ni medida cautelar, tampoco tenía impedimento de salida del país. Entonces, y también tenía que ver si allí estaba el juez que me había atendido para que firmara esa orden, porque no la podía firmar otra persona. Bueno, entre esos trámites del órgano judicial, porque hay varios, yo no sabía cuál tenía que ir, resulta que Dios me puso muchos angelitos. La verdad es que me ayudaron mucho, me trataron muy bien. Claro, yo llegaba y explicaba llorando. Me trataron muy bien y me dieron mi orden. Estaba el juez justo ese día, 23 de diciembre, a esa hora, yo haciendo ese trámite. Ok, después de que me entregaron esa orden, yo tuve que ir a migración para que me firmaran y me sellaran de que ellos sí daban el consentimiento de que yo podía salir de Panamá.
Ok, esa firma de migración la tuve a las 12 del mediodía, pero ahora tenía otro problema, el pasaje, porque mi pasaje lo había perdido y no lo podía cambiar. Entonces llamé a un muy buen amigo que trabajaba en una agencia de viajes acá en Panamá y le expliqué mi situación y le dije que me vendiera un pasaje. Y me dijo, no te puedo ayudar, gordita, porque nosotros dejamos de trabajar, cerramos la agencia porque no hay pasajes a ningún lado. Volvemos en enero. A lo que yo, bueno, me desesperé. Yo necesitaba llegar a Venezuela porque mi viaje era Panamá, Caracas, allí iba a estar 10 días, y luego Caracas, Maracaibo, porque iba a casa de mi familia en Maracaibo a visitar y pasar el año nuevo con ellos. Entonces mi amigo me dijo, yo con lo único que te puedo ayudar es a que te coloquen de primera en la lista de espera. Y yo le dije, sí, por favor, porque ese mismo día a las 4 de la tarde salía un vuelo a Maracaibo. Y yo le dije, no importa, porque entonces en Maracaibo yo veo cómo llego a Caracas, pero ya estoy en Venezuela. Él me hizo el favor, que le agradezco enormemente. Yo me fui al aeropuerto a esperar a ver si quedaban asientos disponibles para que me vendieran el boleto. Bueno, resulta que cuando llego al aeropuerto, esa fue la época en la que las personas del Darién, que pasaban el Darién y se fueron hasta México, y de allá hubo una ley donde ellos se tuvieron que regresar a Panamá y desde acá pagar o buscar un boleto para irse a Venezuela. Entonces a mí me pusieron de primera en la lista y yo me fui al aeropuerto y bueno, esperé. Gracias a Dios había pasajes, y no solo para mí, sino para esas personas que estaban esperando también su vuelo. Ok, yo compré mi pasaje, lo pagué caro, muy caro, pero lo pagué, gracias a Dios lo pude pagar y bueno, pasé migración. Cuando pasó migración, todo el aeropuerto sabía el problema en el que yo estaba metida, todo el aeropuerto me miraba. O sea, fue algo que bueno, o sea, igual en migración también todos los oficiales de migración sabían quién era yo y lo que había pasado en el aeropuerto. Entonces, bueno, yo salí hacia Venezuela en el vuelo a las 4 de la tarde, llegué a Venezuela y me tocó esperar en el aeropuerto nacional de La Chinita en Maracaibo a ver si al otro día yo conseguía un vuelo hacia Caracas. Gracias a Dios, cuando llegué a Maracaibo, todas las personas que venden boletos me ayudaron, trataron de ubicarme un pasaje, lo ubicaron y a las 6 de la mañana yo salí en un vuelo hacia Caracas, llegué a las 7:30 de la mañana. La verdad es que fue un proceso muy fuerte, pero no todo quedó allí. Yo disfruté, obviamente, esa estadía ya en Venezuela y cuando vengo de regreso, el mismo problema, inmigración. Ubicaron mi pasaporte, todo lo que decía en su pantalla, pero mientras tanto me tenían sentada con unos delincuentes que habían agarrado jamaiquinos, creo que eran, y yo tenía mucho miedo, porque igual me involucraban. Entonces, nada, después el oficial me llamó y me dijo que tenía la entrada permitida, pero que tenía que solucionar ese problema acá en Panamá. Yo fui a las audiencias, resulta que la cantidad de dinero que me estaba pidiendo la marca era alta y yo no podía pagarlo. Con lo que, bueno, seguimos en audiencias y llegó el día en el que yo tenía que renovar mi permiso de trabajo. Allí fue donde todo se empeoró. Me llama mi abogado y me dice, tú tienes un problema acá en migración que tienes que venir a solucionar. Yo no lo puedo hacer, tienes que venir tú, porque te tienen bloqueada y no puedes hacer nada, ningún trámite acá en migración. Entonces, bueno, yo fui confiada, me piden mi pasaporte y me pidieron mi residencia y resulta que me retienen la residencia mientras estaba el proceso legal. Hasta que no se terminara ese proceso, no me podían regresar mi residencia. Entonces, nada, chicos, me tocó contratar a un abogado privado que negociara con la marca para que me bajara esa cantidad que me estaba pidiendo y para yo poderla pagar.
Hice todo lo posible por pagar ese dinero, lo logré. Luego negociamos con la marca, fui, firmé y cuando ese abogado introdujo los papeles en el órgano judicial, yo fui a buscar una orden que dijera que ya yo no tenía ningún tipo de proceso legal y eso llevarlo a migración, porque, lo tenía que pedir yo y llevarlo yo directamente, porque si yo esperaba por ellos, eso tardaba mucho en que la mensajería del órgano judicial lo llevara a migración. Entonces fui yo directamente y lo hice. Cuando lo llevo a migración, yo estuve en migración todo ese tiempo yendo a lo que es investigaciones, que es donde llegan todas las personas que van a deportar, las personas que están siendo investigadas, los delincuentes. Ahí había de todo, yo veía de todo, chicos. El miedo que yo tenía durante todo ese proceso, no se lo deseo a nadie. La angustia, la ansiedad, mis lloraderas todos los días. Yo vivía cerca del órgano judicial y cada vez que yo pasaba por allí, mi ansiedad y mi tristeza era terrible. De verdad que no se lo deseo a nadie. Cuando yo llevo esa orden del órgano judicial donde dice que ya yo no tenía ningún tipo de proceso legal, allí tuve otra pelea más con migración. ¿Por qué? Porque tardaron casi un año en entregarme mi residencia. Entonces no sabían dónde estaba, no sabían qué pasó, no sabían quién me lo tenía que entregar. Me dieron mi certificación de que yo no tenía alerta migratoria. Una amiga me ayudó también con un contacto. También le agradezco muchísimo. Es que Dios me puso muchos angelitos, de verdad, que me cuidaron y me protegieron en ese proceso. Que no, pudo haber sido peor, pero con estos angelitos que yo tenía, el proceso fue un poco menos complicado. Resulta que me entregan mi carnet de residencia. Y bueno, ese día yo creo que la felicidad que yo tuve ese día fue tan grande, chicos. Yo solté una carga que yo tenía en mi cuerpo. Yo solté la tristeza, yo solté la ansiedad. La verdad es que fue un proceso muy fuerte, un proceso que no se lo deseo a nadie. Tener un proceso legal y migratorio, no solo acá en Panamá, en cualquier parte del mundo, es muy angustiante porque nosotros no sabemos qué va a pasar, no estamos en nuestro país. La verdad es que yo lo recuerdo y todavía, aunque ya eso lo superé, todavía como me da cierta tristeza porque en ese tiempo lo sufrí, la viví bastante. Pero ¿qué fue lo que yo hice? Yo cometí un delito que se llama delito contra la propiedad intelectual. Y ese delito está establecido en la Ley 35 de 1996, artículo 100, que en pocas palabras dice que si tú usas, compras o vendes y haces réplicas de ciertas marcas registradas, puedes tener un problema legal. En mi caso no llevo cárcel, sino una multa y el pago de la demanda, lo que me pedía esta marca. Pero en muchos casos sí lleva hasta 6 años de cárcel. Gracias a Dios no fue mi caso, porque eran pocas prendas. Y aunque yo al oficial de aduanas le decía, es que yo no sabía que eso no se podía hacer. Yo no sabía que no podía traer productos réplica, porque en Venezuela no pasa. Yo no veía eso en Venezuela. Y él lo que me respondió fue que el desconocimiento de la ley no me exime de su cumplimiento. Entonces, tiene toda la razón. Las leyes están para cumplirse y el que yo desconozca las leyes de Panamá o de cualquier otro país, si igualmente las rompo, tengo que cumplir, tengo que pagar por haber roto esa ley. Y fue lo que me pasó. Yo no les estoy hablando desde la teoría o porque yo lo leí o porque le pasó a alguien más, no. Yo les estoy hablando desde mi práctica.
¿Por qué? Porque me pasó a mí, me pasó directamente a mí. Yo estoy viendo este auge que hay ahorita de los revendedores chinos de marcas lujosas y las personas creen que esto es un juego, que pueden tener este tipo de artículos, réplicas, y que no va a afectar en nada. Sí va a afectar porque hay leyes que protegen la marca. La marca trabaja con esas fábricas chinas, claro que sí, pero tienen exclusividad y tienen confidencialidad. Estos chinos no pueden vender ni siquiera el sobrante que les queda a ellos de esas producciones. Entonces, las cosas no son tan fáciles. Hay leyes en todas partes del mundo que prohíben la venta, la compra y el hacer réplicas de las marcas registradas. Te voy a poner un ejemplo. Eso es como que tú inventaras un producto que solamente lo inventaste tú. Esto es como si tú inventaras un producto que solamente lo inventaste tú. Es tuyo, un producto único. A ti no te va a gustar que otra persona venga y haga una réplica de este producto y lo venda como original. No te va a gustar. Entonces, por eso las marcas registran su logo, registran sus diseños, todo, porque no se puede copiar. Entonces no es tan fácil como lo pintan. Lo barato te puede salir muy caro. Hay personas incrédulas que no aceptan que esto es una realidad, que no creen en esto. Y déjenme decirles que si yo puedo ayudar a muchas personas a que no cometan este error, pues yo feliz de hacerlo. Porque como les dije, yo les estoy hablando desde mi práctica, desde mi experiencia, que ha sido la experiencia más cara de mi vida. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias. Suscríbete, comenta para saber que pasaste por aquí y saludarte. Y si conoces a alguien que quiere comprar réplicas en China o quiere traer réplicas de cualquier parte del mundo al país, envíale este video para que lo salves de lo que yo ya viví. Muchas gracias por estar acá. Nos vemos pronto. Chao.